Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo, excelente Marce, empezando una nueva semana con muchos ánimos y muchísima información. Así que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, como lo tenemos todos los lunes, pero ese tema vamos a hablar de los tipos de ataques informáticos a nivel mundial que se han visto en información y en evidencia, ¿no? A nivel mundial en datos que, bueno, que Marce ha investigado muchísimo al respecto y pues que tenemos que estar muy pendientes de estos ataques informáticos ya que constituyen una amenaza, una de las amenazas más grandes a nivel de empresas y en el mundo actualmente, debido a todo el manejo que se está haciendo a través de teletrabajo, dispositivos tecnológicos y demás. Tenemos que estar súper atentos, tanto nosotros como individuos personales, particulares o empresas, estados que han sido atacados repetidamente por diferentes técnicas de estos tipos de ataques informáticos. Bueno, Marce, hay infinidad de ataques informáticos. Sé que hay tema de virus, gusanos, hay el tema de phishing, que ya hemos hablado constantemente a través de estos programas, pero el día de hoy vamos a hablar de los más conocidos y los que más se están utilizando en esta época, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Claro, mira, se hizo un estudio sobre todo el año 2020 para descubrir cuáles son los 8 métodos de ataques más utilizados durante este año. Y también se hizo un estudio de cuánto cuesta una brecha de seguridad, cuánto se tarda una empresa justamente en contener este tipo de brechas, qué porcentaje de organizaciones ya están automatizando sus procesos de seguridad para protegerse frente a este tipo de ataques y, por ejemplo, cuál es la industria más costosa. Y justamente hoy hablaremos de todas estas estadísticas, hoy estaremos llenos de estadísticas porque esto ayudará a concienciar el verdadero o la real dimensión de la ciberseguridad. Incluso muchas personas siguen pensando que esto es quizá una ficción o alguna teoría o conspiratoria. Correcto. Entonces, Como que a veces uno, ¿no? Como dice, ser individual, seres particulares que estamos en nuestra rutina de día a día, no vemos realmente el peligro que está frente a nuestro computador, ¿no? Frente a un clic. Y lamentablemente es porque desconocemos del tema. Y bueno, y gracias, estamos también nosotros para darles esta información y contarles, les hemos contado a través del tiempo casos reales que han involucrado no solo estafas a nivel económico, sino pérdidas humanas, inclusive con todos estos temas de ciberseguridad también a nivel industrial. Entonces, realmente sí necesitamos que todos como ciudadanos y comunidad estemos ya atentos y conscientes de que se merece la debida atención y tomar las debidas medidas preventivas para evitar cualquier robo, cualquier tema, cualquier crimen, cibercrimen que realmente suceden a través de estas plataformas. correcto, el primer dato que vamos a entregar es cuál es el costo total de una brecha de seguridad y cuál es el costo en América Latina. Es importante tomar en cuenta que a nivel mundial el costo de una brecha es de 3.86 millones de dólares, que incluye las pérdidas por lucro cesante, las pérdidas para remediar todo y esos 2 años en el que sigue la empresa tratando de recuperarse de dicha brecha. En Latinoamérica el costo es menor, sin embargo sigue siendo bastante alto. Esto es de 1.68 millones de dólares. Y un tema importante es que el tiempo necesario para llegar a identificar y contener este tipo de incidentes llega a casi un año, son 328 días. Si bien es cierto, según las encuestas, el 46% de las organizaciones creen ya tener desplegado y automatizado su sistema de seguridad.
Es impresionante también descubrir la cantidad de brechas que se dan en las empresas. Por lo tanto, si, bueno, si no llega a la mitad, pero al menos el 46% están con procesos automatizados de seguridad, pues no deberían ser víctimas y aún así las estadísticas demuestran que cualquier tipo de estrategia que sigamos nos está fallando algo. Y otra estadística súper interesante es cuál es la industria más costosa. Uno pensaría, bueno, quizá los bancos o quizá el sector de los seguros, healthcare, etcétera. Pues no. La industria donde los ataques o los ciberataques son más costosos es ¿no? En el sector industrial. Sector industrial, justamente. Estamos hablando del sector manufactura, pipelines, oil, minería, etcétera. Y bueno, los últimos ataques a Colonial, por ejemplo, demuestran ello, donde tuvieron que pagar cerca de 5 millones de dólares a los cibercriminales para recuperar los datos cifrados y sobre todo que no se exfiltre esa información, que no se publique la información sensible. Correcto. Marce, y perdón que te interrumpa, adicional a lo que comentas, ¿no? Que tienen los costos más altos, tanto económicamente y también los costos más altos a nivel de vidas humanas, ¿no? Porque tú nos comentabas que uno de los principales peligros, se podría decir, en el sector industrial, cuando no tienes automatizados tus sistemas de manera correcta y con las seguridades pertinentes, es que se pueda dañar algo en el sistema operativo, surgir algún percance que no pueda ser monitoreado por un humano, como en una minera, puede ser en una petrolera, donde realmente las personas están expuestas a perder su vida. Entonces, son costos tanto económicos como costos de vida humana, ¿no? Es correcto, recordemos el 2018, en septiembre, un cibercriminal entró justamente a los PLCs de una acería en Brasil, hizo un cambio y después se contactó con los dueños para que le dieran dinero en bitcoins a cambio de decirles dónde hizo el cambio. No le quisieron pagar y mandaron a todo su escuadrón de gente a buscar entre 5 marcas distintas de PLCs en donde habían hecho el cambio. No lo lograron descubrir a tiempo, una válvula estalló y 25 personas quedaron hospitalizadas. Entonces sí, en la industria no solo es tema económico, sino también pueden ser vidas humanas. Correcto. Y eso nos lleva también a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de ataques más comunes en este año? Y la pandemia ha cambiado en algo la tendencia, etcétera. Hicimos un seguimiento de los últimos 5 años de cuáles fueron los 8 principales ataques de los últimos 5 años para estudiar cómo en este año ha cambiado el panorama o no, han aparecido nuevos ataques que antes no existían, etcétera. Bueno, la primera respuesta es que los 8 ataques más representativos de los últimos 5 años se mantienen en los 8 primeros lugares. Lo que ha cambiado es el orden, ¿no? Por dar un ejemplo, en este año el ataque más representativo a nivel mundial se llama phishing. En el año 2019 también fue el ataque más representativo, pero en el 2018 no estaba en primer lugar, sino en tercer lugar. Y ha estado entre el segundo y tercer lugar en los años anteriores. O por ejemplo, el robo de credenciales, que en el 2019, el año antes de este estudio, también estaba en el segundo lugar, pero en el 2018 estaba en el primer lugar. Y años anteriores estaba entre el cuarto y tercer lugar. Entonces, se han ido cambiando, se han ido moviendo las fichas. Pero es importante que en este programa definamos cuáles son los 8 ataques más importantes y sobre todo expliquemos de qué se trata cada uno de estos ataques, debido a que conocer los métodos de ataque ayudará a las personas a también estar un poco más prevenidas, precavidas, y a las empresas para saber por dónde tienen que ir sus esfuerzos con respecto a la ciberseguridad. Correcto, Marce, es así. Como comentabas, el tema de phishing, bueno, no solo viene a ser el primer lugar tanto en el sector industrial, sino también como
a estafas como a nivel individual, como a personas comunes y corrientes para engañarles para el robo de contraseñas, de tarjetas de crédito o información confidencial. Inclusive acá en Ecuador, simplemente creo que ustedes, oyentes, deben tener personas muy allegadas o tal vez a ustedes mismos les ha pasado el que les llega información de banco, del Pichincha, de diferentes tipos de banco, Produbanco, etc., donde realmente es una publicidad engañosa. Entonces, es uno de los que más se está utilizando y como tú dices, cambia el orden. Y entiendo que es debido a la pandemia, ¿no? Como que surge esta necesidad de estar más conectado a, tal vez, a través del Internet y que las cosas sean más fáciles realizarlas a través de tu dispositivo móvil. Y al momento de enviarte una información, posiblemente sea un ataque de phishing. Entonces, creo que en todos los ámbitos, tanto en el tema informático como operativo, también está como en primer lugar el ataque de phishing. Correcto. Y solo para explicar un poquito qué es el phishing, es cuando recibes un correo electrónico o un mensaje, no necesariamente correo electrónico, en donde te hacen creer que estás entrando a, por ejemplo, tu cuenta de Facebook, LinkedIn o Google o cualquier cuenta que tengas y tú pones ahí tus credenciales, pero en realidad es una página fraudulenta donde te están robando las credenciales o te están enviando un adjunto y ese adjunto lo que realmente está haciendo es contaminando tu máquina. Es importante tomar en cuenta aquí un poco de estadísticas y es que el 96% de los ataques de phishing vienen a través del correo electrónico y que el 75% de las organizaciones han experimentado ataques de phishing o experimentan cada año ataques de phishing. Por lo tanto, esto es un vector que está muy acelerado, está muy por arriba. Y una cosa interesante es que el phishing no es una técnica de ataque que pueda ser detenida por la tecnología, sino que es el ser humano el que debe tener perspicacia digital para poder detener este tipo de ataques. Sin embargo, el 95% de las brechas de ciberseguridad son causadas por errores humanos. Y es aquí donde viene la incógnita, ¿no? Si bien es cierto, las organizaciones están invirtiendo mucho en seguridad, incluso el estudio muestra que el 46% de las organizaciones dicen haber invertido en la automatización de seguridad para tener un muy buen nivel de seguridad. Si el 95% de las brechas son causadas por errores humanos, entonces posiblemente el trabajar únicamente en ciberseguridad pensando en tecnología, pues o no conoce el real problema o no conoce la tecnología, porque hay que trabajar no solo en la tecnología, sino en las personas que utilizan dicha tecnología. Y la estadística este 95% pues lo demuestra. Así es, Marce, estamos súper interesante el tema. Vamos a continuar después de un corte musical y regresamos enseguida para seguirles contando acerca de los tipos de ataques en ciberseguridad a nivel mundial. Ya regresamos. Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y justamente estamos hablando de los tipos de ataques de ciberseguridad a nivel mundial. Hemos hablado del ataque de phishing, que es uno de los principales ataques que se está utilizando tanto en robos de sistemas operativos, sistemas industriales como en banca o telefónica y demás. Tenemos que estar muy atentos de los correos electrónicos, que a veces nos llegan correos electrónicos falsos con la intención de que nosotros podamos colocar nuestras credenciales y nos puedan, obviamente, robar nuestros datos o con descargar archivos que pueden ser peligrosos. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Estábamos hablando también del robo de credenciales y es que existe un 22.5% de incidentes en robo de credenciales justamente a través de estas técnicas de ciberseguridad, como lo son el phishing, el malware y el desktop sharing. Marce, cuéntanos un poquito más acerca de estos dos tipos de ataques que existen también para el robo de credenciales. Claro, el segundo vector de ataque más utilizado a nivel mundial justamente es el uso de credenciales robadas. Para robar las credenciales se necesita mandar, por ejemplo, un phishing y a través del phishing, evidentemente, en esa página fraudulenta tú pones tu nombre, usuario y contraseña. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero también
te pueden enviar un malware. Y ese malware, hay por ejemplo un malware llamado Mimikatz. Mimikatz lo que hace es recoger las credenciales en la red. ¿Y por qué esto ha crecido tanto? Sobre todo durante la pandemia. Sucede que durante pandemia se ha aumentado el número de accesos remotos de los trabajadores. Y los cibercriminales, conociendo eso, lo que hacen es buscar meter este software llamado Mimikatz dentro de la organización para que cuando un empleado desde su casa se conecte a un túnel hasta la oficina, este túnel va a terminar en la red y este software Mimikatz va a descubrir cuál fue la contraseña que utilizó el usuario. Por lo tanto, un tercero con estas credenciales puede entrar a la red. Entonces, esto, por ejemplo, en el ataque a Colonial, en donde hubo estado de emergencia en 17 estados de Estados Unidos, se dio con el robo de credenciales utilizando el software de Mimikatz. Y aquí también hay una funcionalidad que se llama el Desktop Sharing. ¿Qué sucede? Que existen vulnerabilidades en servidores que son de acceso públicos y que permiten meter un software para hacer control remoto del desktop del servidor. Y de esta manera pueden obtener las credenciales. Pero ¿qué sucede después de obtener las credenciales? El paso 2 es el abuso de privilegios. Es decir, una vez que tienen las credenciales, roban información de los aplicativos web, del CRM, del ERP, o usan las credenciales para manipular la red industrial, para manipular datos. Entonces, esto se está dando mucho, y sobre todo por el tema de pandemia, por tantos accesos remotos, dado que la empresa no sabe, son tantos trabajadores que no puede tener control de todos los que entran a través de esos túneles que se llaman túneles VPNs. Por lo tanto, si alguno de esos túneles VPNs es un túnel robado porque robaron la credencial a alguno de los usuarios, simplemente es como dejar las puertas abiertas de la empresa y el cibercriminal puede hacer lo que quiera después de ello. Y no nos olvidemos, incluso ahorita que me estabas hablando de Colonial, para los que no recuerdan tal vez esta noticia, Colonial es uno de los mayores, los que producen oleoductos en Estados Unidos, y es justo Colonial Pipelines, ¿no? ¿Verdad, Marce? Correcto. Y ellos sufrieron este ataque de malware que los obligó justamente a cerrar todo su sistema de operaciones del oleoducto, y justamente afectó a parte de su sistema de información. Inclusive el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró en estado de emergencia esa fecha que fue el domingo 9 de mayo. Y pues fue un boom. Estuvieron algunos estados, como más de 27 creo que fueron estados, sin gasolina por unas horas. Entonces eso pues obviamente generó pérdidas económicas muy grandes. Y imagínense, o sea, aquí ya podemos como ver los niveles, el nivel más alto al que puede llegar, ¿no? Un ataque a través de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ya debemos de olvidarnos de que puede que esto no nos pase, sino que simplemente cada vez se van a ir generando nuevos ataques, nuevas herramientas, y con el avance de la tecnología, que van a hacer a los cibercriminales más fáciles poder atacarnos si no estamos listos y preparados de la mejor manera. Correcto. Esto nos lleva a cuál es el tercer tipo de ataque más común y se llama misdelivery. ¿A qué se refiere con misdelivery? Es la fuga de información sensible de forma accidental o intencionada. ¿Tienes alguna estadística que compartir con nosotros, Dani? Sí, Marce, justamente el 53% de las compañías encontraron 1.000 archivos sensibles y accesibles a todos los archivos de los empleados de la empresa. Entonces, realmente es un índice súper alto. Claro. Entonces, ¿por qué es tan importante eso de que las empresas encontraron a más de 1.000 archivos sensibles que eran accedidos por cualquier empleado? Porque los empleados pueden beneficiarse personalmente. Es más, el 58.1% de los empleados sin privilegios usan esta información para beneficio personal, y 16.7% de los empleados con privilegios la usan.
Y cuando hablamos de competencia, muchas veces los empleados van a ir a trabajar a otra empresa y antes de irse van robando toda la información. 22.6% de los empleados sin privilegios justamente roban esta información para utilizarla o entregarla a la competencia. Y 16.7% de los empleados con privilegios hace lo dicho. Con respecto a la venganza, porque también puede estar ser un usuario que tal vez se siente mal pagado o tiene alguna venganza con su empleador. Aquí el número es con respecto a los usuarios privilegiados. Del 33.3% de usuarios privilegiados utiliza esta información en forma de venganza contra su empresa. Entonces, estas estadísticas muestran que hay que saber manejar no solo la confianza con los empleados, sino herramientas estratégicas que prevengan esta fuga de información, porque al final, si se me va un vendedor, se me está yendo una cartera de clientes o posiblemente tenga un competidor mucho más fuerte afuera, debido a que ya sabe mi forma de precios, conoce a mis clientes y sobre todo está yéndose con más de 1000 archivos de sus compañeros de trabajo. Entonces no solo se lleva a sus clientes, sino es posible que incluso se lleve hasta los clientes de sus compañeros. Entonces es sumamente peligroso este punto. Sí. Y muchas veces pasa, Marce, que en la mayoría de compañías se utiliza este papeleo del acuerdo, por ejemplo, de confidencialidad, ¿no? Que es un acuerdo escrito en el cual se determina que no se debe utilizar información de la empresa una vez, ni cuando trabajas ahí, tampoco cuando salgas del trabajo. Pero lamentablemente, si existen estas brechas en el cual los empleados tienen el acceso a esta información sensible, lamentablemente uno no se va a dar cuenta cuándo se llevó la información, en qué momento lo hizo. Y si no tienes evidencia de si adquirió esa información o se la robó, pues no podrías hacer nada al respecto. Simplemente queda en un papel, pero no tienes cómo realmente como darse cuenta de si se robó o no la información. Así que vale la pena tener como esos accesos protegidos, bloqueados de alguna forma en el sistema para que estén como protegidos, ¿no? Claro, y monitorizado, ¿no? La importancia de saber monitorizar. Vamos al cuarto. ¿Cuál es el cuarto tipo de ataque más común? Se llama fallas en configuraciones. Y aquí lo más común es las fallas de configuraciones en la nueva tendencia que es la nube. Al día de hoy las empresas están llevando toda su información a la nube, tipo Amazon Web Services, entre otras. La nube vendría a ser también, perdón, Marce, que interrumpa, y hay muchas empresas que ya lo están utilizando ahora justamente por teletrabajo y demás, es Drive, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más comunes que usan, como toda la información que suben en el Google Drive, en su Gmail. Correcto, todo lo que está en la nube en definitiva. Ahora hasta su core de negocio lo llevan a la nube. Incluso hay cooperativas, por ejemplo, que su web transaccional no está dentro de la cooperativa, sino está en la nube. Muchas veces se confían de que el proveedor de la nube debe tener toda la seguridad, y esa confianza hace que no tengan en cuenta la seguridad debida. Hace muy poquitos días se conoció a Mercedes-Benz que perdió un montón de información debido a fallas de configuración en la nube. Y como esta existen muchísimos ejemplos de empresas muy conocidas y otras no tan conocidas en donde han perdido información valiosa debido a esto. Y también podemos acordarnos del año 2019, algo que le pasó a Ecuador. Tú tal vez recuerdas la brecha de datos que sucedió por una mala configuración en la nube. Y sí me acuerdo de eso, pero lo vamos a contar al regreso de este corte publicitario. Ya regresamos. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos
estamos de regreso en Dimensión Hacker y estamos conversando con Marcia acerca de un robo de información que se dio en el 2019. Y sí, recuerdo que en el 2019 hubo un boom por el robo de información de casi 20 millones de datos de personas, ¿no? Tanto desde personas como bebés hasta personas que ya estaban muertas. Marce, cuéntanos un poquito más de este caso que pues fue un boom en este año 2019. Claro, sí, una empresa privada que cuya gente trabajó dentro del gobierno y que tenía muy buenas relaciones con diferentes funcionarios del gobierno, pudieron conseguir una base de datos muy vasta que tenía información del SRI, del IES y bueno, de todas las entidades públicas, de no solo ecuatorianos, sino también extranjeros que viven en Ecuador, etcétera. Información muy grande. Y evidentemente es una base de datos muy grande. Y decidieron colgarla en la nube porque es mucho más rápido, económico, etcétera. El problema es que olvidaron de colocar las debidas seguridades y esa información fugó. Por lo tanto, incluso de ahí la asamblea empezó ya a trabajar en una ley de protección de datos para el Ecuador, basada en GDPR que hay en España y en Europa. Y generó una preocupación muy grande porque con toda esta información se podrían desde crear empresas falsas, conseguir endeudar a una persona sin que siquiera se dé cuenta porque tienen todos los datos de las Claro, personas. usaron datos de personas que ya habían fallecido también. Entonces, claro, fue todo un boom. Y esto pasa muchísimo, como tú dices, en las empresas también, que sus bases de datos son subidas a la nube, al Drive o a todas estas nubes que ustedes utilizan dependiendo del software que utilicen, sin protección alguna, ¿no? ¿Y qué deberíamos hacer ahí, Marcio? O sea, como empresa, ¿cuál sería, cómo protegemos esa nube? Claro, es importante aquí tomar en cuenta que si bien es cierto, en la nube hay las debidas seguridades como la alta disponibilidad, tal vez el cifrado de datos, etcétera. No hay que olvidar que hay otro 50% de cosas que deben estar en nuestro control, temas de control de acceso o quizá dónde guardo las llaves de cifrado que están ahí arriba, etcétera. Entonces, hay incluso lineamientos de seguridad que se pueden seguir. Existen frameworks que puedo utilizar como modelo y por tanto no hay que descuidarse. El problema se da porque las empresas creen o tienen una falsa percepción de seguridad de que si pongo en la nube, por ser un proveedor muy grande, ya todo es seguro. Porque es como que les doy toda la responsabilidad de la seguridad a ellos, cuando no. Ellos lo que aseguran es que su servicio funcione y esté estable y esté ahí. Claro, alcance el contenido que tengan que subir, digamos, la nube, tenga el espacio necesario y demás. Pero en cuanto a la seguridad, no están expensos de que pueda existir algún robo de información o demás. Y bueno, ¿cuál es el siguiente? Tiene que ver muchísimo con la nube. El siguiente tipo de ataque más común se llama password dumper. ¿Qué es un dumper? Dump es basura, ¿no? Es donde yo boto basura, dump. Bueno, el password dumper son básicamente todas esas páginas web en donde cuando hay brechas, es decir, yo ataco a LinkedIn, por ejemplo, o ataco a Facebook, a Twitter, o ataco a uno de estos grandes, y les ataco y les robo los usuarios y contraseñas. Y toda esa base de datos, yo hago un dumper, es decir, le cargo en internet para hacer una base de datos para los cibercriminales con muchos usuarios y muchas contraseñas que pueden después utilizar para robar credenciales o lo que sea. Ese es el método de ataque también muy utilizado y hay una página web que es Have I Been Pwned. Es Have I Been y como Owned, pero en lugar de O la P, en donde una persona puede ver si su correo electrónico personal ha sido o forma parte de estos password dumpers, ha sido robado y quizá los cibercriminales tienen ya sus datos.
Igual hay otra página que se llama intelex.io, en donde uno puede poner su correo personal o incluso el dominio de su empresa. Mira, mi empresa es xyz.com, pone xyz.com, manda a buscar y esa página les indica si hay funcionarios de su organización cuya contraseña ha sido robada. Entonces, esta exposición externa que existe sobre los usuarios es muy utilizada también y por algo ocupa el puesto 5 entre los 8 tipos de ataque más utilizados. El ataque es, en definitiva, el tomar credenciales que han sido publicadas en internet para atacar a dicho usuario con esas contraseñas compartidas. El siguiente tipo de ataque, digamos que el 6 y 7 se relacionan mucho porque el uno son troyanos y el otro se llama ransomware. Digamos que los dos se relacionan por ser malware. En este caso, los troyanos, ¿cuál es un tipo de troyano o qué es un troyano? ¿De dónde nace el nombre? Del caballo de Troya. En donde puede ser que yo crea que estoy comunicándome con una página web confiable, pero en realidad no es una página web confiable, sino que tenía un malware embebido y a través de ese malware, por ejemplo, me podrían estar robando dinero del banco. Entonces los troyanos son utilizados para infectar móviles, para infectar celulares y, por ejemplo, hacer lo siguiente. Tú sabes que para hacer una transacción en el banco me manda un SMS. Pero si yo tengo comprometido el celular, yo puedo hacer un reenvío del SMS de tal manera que yo con el password dumper, puede ser que yo tenga con password dumper el usuario y contraseña de la persona, ¿no? Del banco. Y no tengo el SMS, pero si yo logro contaminar su celular, entonces a través de SMS no solo le envían a él, sino a mí esa clave temporal, de tal manera que puedo robarle dinero. Y como eso hay muchísimos casos. Los troyanos prácticamente es como tú dices, o sea, se infiltran como en tu sistema de alguna forma, puede ser a través de algún programa de ordenador o a través de estas páginas, digamos, falsas, y te espían, ¿no? De cierta manera, es como que espían tus movimientos, pueden espiar tu disco duro, modificar, pueden eliminar datos y como tú dices, llegar a un punto en que pueden robar inclusive tu información personal. Claro, ¿cómo entran? Bueno, puede ser a través de una página en donde puedes ver los partidos de la selección gratis. O puedes ver las últimas películas que están en el cine. O cuando te quieres bajar, muchas personas craquean, ¿no? Los programas, cualquier tipo de programa que necesiten, algún software en específico, ahí están los riesgos de que los troyanos estén justamente presentes y puedan infiltrarse a través de justamente de estos downloads que haces de programas y demás. Correcto. Y es muy común, por ejemplo, puedes encontrar en YouTube. Hay chicos que juegan estos videojuegos muy populares y hay tutoriales de YouTube de cómo conseguir gemas ilimitadas, por ejemplo uno de fútbol, de cómo conseguir equipos ilimitados y camisetas ilimitadas dentro de los equipos, etcétera. Pero cuando te pones a ver el tutorial, en el tutorial ellos lo que te explican es cómo bypassear las seguridades del celular. En el caso de Android se llama rutear el celular. En el caso de iOS se llama hacer jailbreak. Te enseñan primero que debe ser jailbreak o rutear el celular y después meter un aplicativo, un APK. Y ese aplicativo justamente es para como abrir ese programa que si bien es cierto es gratis, pero las camisetas cuestan dinero o los equipos extras cuestan dinero. Entonces le abres completamente y puedes descargar todo lo que quieras sin pagar nada. El problema de esto es que sí, justamente este APK es el que te roba los SMS. Entonces estás jugando gratis de FIFA, pero por otro lado te están robando tu cuenta bancaria. Entonces estos troyanos entran así. Y el ransomware es muy similar. El ransomware es cuando cifran los datos de tu computadora. Y es interesante el hecho de que del año anterior a este año, el pago
lo que cobran los cibercriminales por devolverte tu data, devolverte el control de tu data, ha subido en un 43%. En el 2021, si tienes un ataque de ransomware, el cibercriminal te va a exigir un promedio de $300,000 para darte acceso nuevamente a tu información. Caso contrario, pierdes toda la base de datos de la empresa, etcétera. Entonces, es un tema bastante grave. Correcto. De igual manera, los ransomware utilizan como este método más habitual que igual muy parecido al troyano, que es también envían spams maliciosos o correos justamente para que te puedas acceder o puedes descargar alguna información y puedan entrar a tu sistema informático y obtener información personal. Claro, es súper interesante empezar a ver, ¿no? Estos tipos de ataques más comunes, que muchos de ellos empiezan a concatenarse entre sí. Por ejemplo, para tener robo de credenciales iniciaron por un phishing, o para justamente hacer ransomware necesitaron primero usar el phishing, etcétera. Entonces, o el password dumper se dio porque hicieron campañas de phishing a un montón de gente y después todo lo que recolectaron fue a esta nube, ¿no? Hicieron el password dumper. Entonces, muchos de estos tipos de ataques se relacionan entre sí para hacer lo que se denomina el vector de ataque. Correcto. Perfecto, Marce. Súper interesante. Nos vamos ahorita a un corte musical y regresamos con más. Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y vamos al octavo tipo de ataque más conocido a nivel mundial. Marce, ¿cuál es el siguiente? Claro, este se llama RAM Scrapper. El RAM Scrapper es el ataque a los puntos de venta, ese ataque a las tarjetas de crédito, a las tarjetas de débito. Es un momento importante y mencionar que hace 5 años este era el primer vector de ataque. Al día de hoy está ya saliendo de este top 8, ¿no? Está en último lugar del top 8. ¿A qué se debe que ha bajado este tipo de ataques en tarjetas de crédito y puntos de venta? Bueno, uno se debe a que las diferentes juntas bancarias en los países han hecho muchísimo trabajo en regulaciones muy severas para que justamente las tarjetas de crédito sean cada vez más seguras. Al día de hoy, o antes solo había banda magnética, después hubo el chip, ahora hay sistemas sin contacto. Cada vez el tipo de cifrado que utilizan, los sistemas de comunicación de la data es mucho más segura. Entonces se ha avanzado tanto que se ha logrado bajar del primer lugar de hace 5 años al octavo lugar este tipo de ataques. Sin embargo, uno diría, bueno, si hay tanta tecnología que se ha implementado para disminuir estos ataques a puntos de venta, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ¿por qué por último sigue en el top 8, ¿no? ¿Por qué sigue ahí arriba? Porque también está involucrado el ser humano. El ser humano que pierde de vista su tarjeta de crédito cuando entrega su tarjeta de crédito en la gasolinera. Y la persona se va con la tarjeta de crédito y la pierde de vista y pueden tomarle una foto, etcétera. Entonces el ser humano sigue siendo ese eslabón débil, pese a que aquí la tecnología ha crecido un montón en los últimos años. Es decir, la tecnología para la ciberseguridad, para prevenir el RAM Scrapper ha crecido, pero el ser humano sigue siendo el eslabón débil. Entonces, Sí, es verdad. O sea, tú podrías coger en un caso, no sé, si estás en un restaurante y quieres pagar con tu tarjeta de crédito, y bueno, ya en algunos lugares ya tienes como, te llevan el aparatito para poder cancelar con tu tarjeta y pones el chip o tú ingresas y pues ahí es mucho más factible que no pase esto. Pero si te piden la tarjeta para llevarte, di no, solo lo mejor es levantarse, ir a pagar y evitar a que te roben tus credenciales y que en un momento menos pensado te hagan un gasto de miles de dólares de tu tarjeta y no te des cuenta. correcto. Y también hay veces en que nos sorprenden por teléfono pidiendo datos de la tarjeta. Y aquí hay un ataque también conocido como el ataque de doble cañón, en donde primero piden unos datos que no parecen muy importantes de tu tarjeta. No te piden los datos importantes de tu tarjeta, sino otros. Pero después te hacen una llamada con esos datos que ya diste. Y como han pasado varios meses, tú ni te acuerdas que entregaste esos datos, para justamente hacerte dar el resto de datos.
Entonces te hacen creer que te hablan de la tarjeta, por ejemplo, que hay un cargo no autorizado, que quieren comprar cosas en internet. Entonces, no estoy. Ah, no, mire, yo por seguridad vamos a hacer un factor de autenticación. Yo le digo la fecha de caducidad, que fue lo que yo entregué 3 meses antes, y usted dígame los 4 últimos dígitos o tales números de dígitos de la tarjeta. Entonces, hay esos ataques de doble cañón en donde primero te llaman a preguntar información que no parece tan sensible y poco a poco utilizan la información sensible para pedirte más y así hasta tener toda la información que necesitan y finalmente tener todos los datos de tu tarjeta de débito, crédito, etcétera. Entonces, justamente estos ataques de ingeniería social son los que hacen que RAM Scrapper siga entre el top 8 más que fallas o falencias en la tecnología. Claro, son ya fallas humanas y tal vez no adecuarnos a la nueva tecnología que deberíamos hacerlo hoy para prevenir este tipo de ataques, ¿no? Que ya al final del día, bueno, creo que en Latinoamérica ya se ha avanzado bastante con nuevas tecnologías para evitar esto. Por ejemplo, yo recuerdo que en un viaje a México, en cualquier restaurante, y se te acercaban con el aparatito a la mesa y pues uno no se separaba de la tarjeta ni un segundo, porque bueno, es algo personal que no tiene por qué separarse ni un instante de ti al momento de hacer un pago. Entonces, estar muy pendientes de eso. Correcto, pero seguimos entregando. Llamamos a la pizza y bueno, y damos por teléfono los datos de la tarjeta a un ser humano que al final el señor puede ser que se anoten en una libretita esos datos y después si le despiden de la pizzería, bueno, ya tengo datos de gente que compró con tarjetas de crédito y puedo venderlas en el mercado negro. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con todos los datos de nuestra tarjeta de crédito. Y a la final, quizá una de las conclusiones de esto es que iniciamos hablando este programa de que un gran porcentaje, el 95% de brechas, son causadas por el error humano. Y bueno, una vez que hemos conversado de los diferentes tipos de ataques más comunes, vemos que muchos de ellos tienen que ver directamente con fallas en el ser humano. Entonces, por eso es importante este tipo de programas en donde podemos conversar de que la seguridad es cuestión de todos. No es cuestión del oficial de seguridad, ahí que él ponga todas sus políticas, procesos y tecnología para protegerme. Y yo me siento seguro porque supongo que la empresa invertirá muchísimo dinero en tecnología, etcétera, y por tanto no me pueden atacar. Cuando vemos que no importa cuánto se invierta, no importa qué tan bien estén estructuradas las políticas de seguridad, etcétera, si el ser humano es el eslabón débil y a él están atacando, entonces las empresas seguirán teniendo estos problemas de ciberseguridad. Así es, Marce. Tienes toda la razón, así que tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestras empresas o en nuestra vida diaria para poder manejar nuestras cuentas bancarias, tanto como lo hemos dicho ya muchas veces, como cuidamos de nosotros, de la seguridad física, de que no nos roben, de estar pendiente de estos temas, ¿no? Que normalmente pasan en las calles. Tenemos que estar muy pendientes de la seguridad tecnológica, que hoy en día pues ha crecido y seguirá creciendo pues infinitamente. Así que regresamos, nos vamos a un corte musical y regresamos ya con unos últimos consejitos para despedirnos. Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker. Marce, este ha sido un programa muy interesante, saber cuáles son los ataques que más están efectuando en estos últimos años y en esta última época que, como lo hemos mencionado ya muchas veces en la época de pandemia, nos hemos visto obligados a estar más de cerca con la tecnología. Muchos de nosotros desconocemos cuáles son los riesgos que tenemos frente a un computador, frente a un celular. Recuerden que muchos de nosotros tenemos información privilegiada en nuestros celulares, en nuestra computadora, en nuestro trabajo y de nuestra vida personal. Así que tenemos que estar súper atentos, ser conscientes, saber que cada uno de nosotros cumple un rol importante al momento de cuidar la información y tener las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier ataque.
Correcto. La importancia de este programa, al hablar de los tipos de ataques más comunes, es que estos tipos de ataque pueden generar incidentes y hay que crear estrategias de defensa, de contención, de respuesta y remediación en base a estos tipos de ataques, son los más comunes, para hacer una especie de ley de Pareto de la ciberseguridad. Si yo tomo en cuenta estos 8 vectores, ¿no? Phishing, uso de credenciales robadas, misdelivery, misconfiguration, password dumper, troyano, ransomware y RAM scrapper, por ejemplo. Si es que todos ellos aplican dentro de mi institución, yo ya sé por dónde empezar mis tácticas, mis técnicas, mis procedimientos, mis estrategias de seguridad. Eh, Me debo enfocar en estos tipos de ataques y no en otro, de tal manera que yo ya puedo trabajar de forma estratégica en, bueno, qué debo hacer para mejorar la ciberseguridad de mi empresa. Por eso es importante conocer cuáles son los más comunes para hacer la ley de Pareto, el 80-20, ¿no? Que con el 20% de los esfuerzos yo puedo contener más del 80% de los incidentes. Y te cuento una última estrategia o estadística. Si únicamente tomamos los 3 primeros tipos de ataque, ya estaríamos mitigando más del 80% de las brechas. Increíble. Muy bien, espero que a todos les haya sido útil esta información y Marce, muchísimas gracias. Es así, tenemos que empezar por algo ya con estos datos que les hemos dado, pueden ustedes tener una idea, identificar cuál es el posible ataque que pueda darse dentro de su empresa. Así que muy atentos a ser conscientes y cuidar de la seguridad de todos. Así que tengan una excelente semana. Marce, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.